Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos mostrar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es una guerra de clérigos. Sorprendente ya el título. Y una guerra de clérigos que me llevó de nuevo a Antequera. Bueno con Antequera y bueno con los clérigos. Pues vamos a destripar un poco todo este tema que creo que nos lo podemos pasar muy bien. Toda esta historia comienza en un restaurante de Navarra, en Tafalla, en el antiguo reino, en Nafarroa para los vascos, y en Tafalla hay un restaurante muy bueno que se llama Túbar. Y fui con un amigo, me invitó a él porque él era de allí, él es tafallés, me invitó a un día a comer y me dice, mira, vas a comer aquí la mejor menestra de verduras y el mejor cordero al chilindrón. Cordero al chilindrón, para los que me veis de Allende los Mares, es un cordero que se hace estofado con tomate y con pimiento, que se deja así pochar muy despacito, y si se hace bien, el cordero como troceado sale muy rico. Y esto lo acompañamos con me acuerdo perfectamente de una buena botella de Viña Magaña del 82, un vino excelente. Y cuando terminamos de comer, pues se acercó el dueño del restaurante y me dice, ¿qué tal han comido? Y le digo yo, excelente, la verdura estaba blandita, tenía todos sus sabores, con una especie como de salsita, yo creo que era entre ajo y piñones, pero de eso me acuerdo que estaba espectacular, pero no me acordaba de cómo está hecho. Por a mí me dices los milagros de la cocina, que se los queden, y los sabios, que se los hayan los sabios cocineros. Yo, si puedo hacer es ir a disfrutar, y el cordero también está buenísimo, hemos tomado un vino excelente, y nos suelta el dueño del restaurante. Hombre, es que es normal, es que la cocina se inventó aquí. Digo yo, ¿cómo que la cocina? Sí, mira, esto viene de los fogones, de los fuegos, de los antiguos metalúrgicos que calentaban la comida al lado y tal. Y le digo yo, bueno, pero esto ya el hombre desde el Neolítico está haciendo fuego y está calentando la comida y metiendo en un horno el trigo y haciendo pan. Y dice, no, pero nosotros somos los primeros o los segundos. No, los primeros, como que los primeros o los segundos. Y me dice, ¿no se fija usted en el nombre del restaurante? Y digo, sí, restaurante Túbar. ¿Y usted sabe quién es Túbar? Y le digo yo, pues no sabía en aquel momento, no sabía quién era Túbar. Pues mira, Túbar eres un hijo de Noé que fundó este pueblo. Y dije yo, cáspita, no, lo de cáspita lo digo en el podcast. Dije otra expresión más sonora. Tafalla, fundada por un hijo de Noé. Y dice, sí, por Túbar vino aquí. Y nada, ya esto me dice, esto lo recogió ya un clérigo en el siglo XVI, que empezó a hacer una historia del pueblo, y está demostrado y contrastado de que Túbal estuvo aquí. Entonces fundó una forja al lado del río, y pues empezaron a forjar, y les enseñó a hacer espadas y el secreto de la sierra y todas estas cosas. Entonces somos uno de los pueblos más antiguos, me dijo así, pero convencido, ¿no? Es un pueblo de los pueblos más antiguos. Y pues nada, hemos aprendido. Es normal que después de una tradición tan larga, multisecular, repetí el multisecular, pues seamos capaces de poder cocinar también. Y dije, pues muy bien. Y ya el hombre se fue, nos puso el postre, nos puso un café, puso un chupito, antes como no miraban tanto los de tráfico,
pero no hay que beber, si bebes no conduzcas, que mira que nos lo dicen veces y todavía sigue la gente bebiendo. Bueno, el caso es que cuando ya se fue y me quedé con el de Fallas a solas, dije, bueno, esto será una broma, ¿no? Y me dice, no, una broma, nada, hombre, lo de Noé, lo de Caín y de todos estos personajes, pues que cómo vas a pensar que todo esto es verdad. Y me dice, bueno, esto hay que entenderlo dentro de lo que eran las tradiciones de querer reivindicar para cada pueblo una antigüedad aún mayor. La historia no estaba formada como está formada ahora, pero me dice, pero fíjate, tenemos aquí un pueblo cercano, Cintruénigo, que estará a unos 20, 27 kilómetros, y dice, bueno, que si nosotros somos descendientes de Tubal, estos son de Maer. ¿Y Maer quién es? Pues dice, pues un dios de los axumitas, pero dice, pero eso no es verdad. Y lo digo, hombre, nos ha contado que Tubal, que era hijo de los primeros padres del mundo, que eso sí que era cierto, y ahora me vienes tú con que lo de Maer que me acabas de soltar, no es verdad. Mira, no puede ser verdad, porque los axumitas eran de Etiopía y Somalia, y esos son negros. Y aquí negros, no lo digo con ningún tono despectivo, no como a mí un negro me llamará blanco, tampoco me lo llamará en plan despectivo, pero bueno, son de color, como solemos decir aquí un poco en plan cursi, y entonces aquí no ha habido señores de color en la vida, más que ahora que han venido a vendimiar y a coger espárragos, o sea que estos no pueden ser ni etíopes, ni somalíes, ni axumitas, ni descender de Maer. Y entonces le digo, y qué curioso, y estas preocupaciones que tenían de venir de los antiguos, me dice, bueno, esto no es nada, tú no sabes, no has oído hablar nunca de la guerra de los volandistas. Y digo yo, no, volandistas, pues tampoco me sonaba. A veces pensé yo, porque hago temas que sé mucho, pero no sé de todo. Y me dice, sí, hombre, esto es una guerra que tuvieron los jesuitas y los carmelitas, que fue muy, muy dura y que fue muy, muy tensa, y era porque los jesuitas sostenían que la orden más antigua no eran los carmelitas, que venían del Monte Carmelo, sino que todo esto era una invención y tal y cual. Y le digo, y empezó a sonarme algo, y ya después de aquel día, pues dije, bueno, pues voy a mirar un poco qué bosquejo hay de todo este mundo, de estas peleas entre clérigos, de las que me hago una guerra entre jesuitas y carmelitas, me parecía una cosa, digo, esto será no, ahora veréis. Bueno, a esto tengo que unir que ya empecé a investigar, empecé a dar vueltas al tema del Monte Carmelo. Monte Carmelo es espectacular, yo que lo he visitado varias veces, creo que es uno de los enclaves más bellos de todo el mundo. Un atardecer desde el Monte Carmelo, con Haifa a los pies, en la parte alta de lo que es el sorprendente jardín de los Bahá'í, viendo todo lo que es la bahía con su puerto y el mar Mediterráneo y viendo cómo se pone el sol, es absolutamente de shock. Y esa fue precisamente la visión que tuvo Elías cuando, prefigurando lo que iba a ser la Virgen, después de una sequía muy fuerte, vio una nube donde había una mujer con un niño en su brazo, y todas estas historias son las que en las interpretaciones bíblicas del Antiguo Testamento nos llevan a la figura de María como madre de Jesús, como madre de Dios, por otra parte, y como hilazón entre lo que iba a venir a través de la visión que tuvo Elías. Bien, Elías y los carmelitas porque vivían en el Monte Carmelo. El Carmelo es un monte que da nombre a la orden de los carmelitas, que supuestamente el Monte Carmelo, juntamente con el Monte Tabor, que son los montes de inspiración más unida a Elías, al profeta Elías, pues se mantuvieron como una especie de hitos muy, no sé cuál sería la palabra, pero como muy integradores y como muy icónicos de lo que era el mundo de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto es así que los carmelitas, estos antiguos en primer momento, unieron su tradición con el Monte Carmelo, y entonces de ahí van pasando
generaciones e historias, Elías a Eliseo, a otros profetas, hasta llegar a San Juan Bautista. San Juan Bautista, como era primo de la Virgen, pues ellos eran también, eran descendientes también, bueno, que eran primos también de la Virgen la pintaban con el hábito de los carmelitas. Hubo una cena en el Carmelo con todos los apóstoles después de la comida en Pentecostés, y hubo una oración allí en común. Entonces estos unían todo, una cosa. Entonces se habían convertido en la orden religiosa que más entroncaba con el pasado. Bien, todo esto más o menos lo había contemplado así desde fuera, pero no lo había vivido con la intensidad que lo viví hace pocas semanas, cuando fui a Antequera, porque ya sabéis que para mí Antequera es de alguna manera como la Florencia andaluza, la ciudad barroca y renacentista que tiene más... bueno, a mí me tiene pillado el corazón y me tiene pillada la emoción de seguir el arte. Entonces tenía que ir con una visita. Hacía un calor hace en Antequera, Si vais en verano, ir pronto, ir para estar allí en las iglesias a las 10:30 de la mañana, que aún se respira. Luego ya cuando llega a las 4 o las 5 de la tarde, 41, 42 grados. Hombre, hay gente que lo aguanta con un sombrero, pero hay que respirar hondo. Y no hay que beber nada, solo agua, porque como veas otra cosa y empieces a sudar más, estás perdido. Pero se puede visitar, y el calor también ahuyenta a mucho turista, porque estamos al lado de Málaga, la gente está allí en los espetos sardineros y en la horterez de un turismo masificado. Pero bueno, ellos me dirán, sí, tú turismo masificado, pero nosotros aquí estamos de lujo, tú vete a ver el arte por ahí a 40 grados. Bueno, pues yo me fui a ver el arte a 40 grados. Y cuando bajaba, siempre suelo hacer, como ya os he contado, el mismo recorrido. Habíamos estado viendo la Alcazada, habíamos estado viendo la Colegiata de Santa María. Ya cuando estábamos bajando, dije, hombre, vi la puerta abierta del convento del Carmen, y dije, mira, vamos a entrar al convento del Carmen porque es excepcional, es una iglesia de las iglesias más barrocas. Deciros que Antequera tiene 33 iglesias. Estamos hablando de una ciudad que no sé si tiene, las últimas estadísticas pueden tener 40 o 50.000 habitantes. O sea, es la ciudad de Europa que más iglesias tiene en relación a la población que tiene. O sea, ni Roma tiene tantas iglesias en población. Si tú cogieras una población de ese tamaño y la traspasaras, no hay ninguna que pueda competir con Antequera. Y cuando estaba allí en la puerta, iba a coger las entradas para ver una iglesia magnífica, 2 euros. Estamos hablando de cosas ridículas. Yo siempre animo a la gente, hombre, pagar un poco, que hay que pagar un señor que encienda las luces y una señora que pase el trapo para que no haya polvo en un altar, que no nos cuesta nada, que nos tomamos una cerveza y vale lo mismo, y eso encima la vamos a soldar enseguida. Bueno, entonces me acerqué allí y dije, bueno, pues queríamos, pues pasen, tranquilos. Nos pasó, estábamos solos, creo que había otra pareja más, otras 2 parejas más. Bueno, la iglesia es la iglesia que más altares barrocos tiene de toda Andalucía, porque hay iglesias que mezclan los estilos, que mezclan el Renacimiento, que mezclan el barroco, que mezclan algunos ya neoclásicos o clasicistas. Entonces esto es puro barroco. Y el retablo que hay en medio, pues es un retablo, luego os explicaré la iglesia, o igual en otro podcast si en este no me da tiempo. La iglesia en una iglesia es el retablo, es como si hubiera estallado una bomba. Vamos, el término es un poco macabro, ¿no? Pero es como, no sé, si hubieras un petardo, un cohete, un fuego artificial, y hubiera lanzado todo al aire. Entonces, es un retablo que están la Virgen del Carmen, que está metido en un camarín, y luego todos los santos del Carmelo, y unos 40 ángeles que están saltando como volando, como si se quisieran escapar del retablo, volando con instrumentos, cada uno en una posición distinta. Entonces crea como una especie de fogosidad visual absolutamente deslumbrante. Y entonces estaba contemplando allí todo lo que eran todos los santos y todas las santas del Monte Carmelo, ahí en Metier. Conté, no sé si son 54 o 56 figuras, luego lo tengo ya
ya más descrito en las notas que tomé. Y entonces por todos los lados San Elías, en otro retablo San Elías montado en un carro de fuego, tirándole la capa a Eliseo para que continuara su labor, la Virgen vestida de carmelita, San Juan Bautista vestido también con la capa de carmelita. Era como si dijéramos una lujuria icónica de pretender que todo era carmelita. Dios creo que no iba vestido con una capa del Carmelo, pero en este momento me estoy temiendo lo peor. Ni a Jesucristo se atrevieron a ponerle con una capa de Carmelo. Hay que entender las épocas, hay que entender las épocas, hay que entender los pueblos y hay que entender los personajes. Porque tal vez pueda sorprender a algunos una tan amplia representación de santas y santos de Carmelo. Por eso he querido haceros varias consideraciones. Estamos en el Carmen de Antequera, estamos en un convento del Carmelo Canzado, no confundir con los descalzos, tanto de hombres y mujeres, que son los que llevan las líneas de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús. Los descalzos siempre, aunque tenían devoción indudablemente por proceder del Monte Carmelo Elías, tenían una devoción, sobre todo a través de la mística de Ávila, a San José. Y tanto calzados como descalzos, eso sí, mantienen un gran fervor por la Virgen del Carmen, que se prefigura como Madre de Jesús ante Elías en el Monte Carmelo 9 siglos antes de Cristo, que es lo primero que os contaba cuando nos acercábamos al Carmelo. Así que los carmelitas sentían como propio que era una filiación constante desde la remota antigüedad, y arrancando de Elías, luego de Eliseo, llegaban un parentesco carnal de familia hasta San Juan Bautista, y con ello a María, a Jesús, y también decían que tras la llegada del Espíritu Santo, como os he dicho, hubo una reunión en el Carmelo de María con todos los apóstoles. Todas estas historias legendarias carmelitas se remontarían, en realidad, a las cruzadas y al siglo XIII, y habían convertido al Carmelo en una orden dotada de importantísimos privilegios y de poder, en gran parte por las donaciones que los primeros monjes del Carmelo habían hecho, no los primeros monjes, sino los fieles y los cruzados habían hecho a los primeros monjes del Carmelo en el momento de la muerte o al entrar en batalla muchos nobles occidentales. Algunas donaciones eran ciertas, pero otras eran falseadas. Y esto también había mucha picaresca, porque aparecía un legado del convento de no sé qué y decía, pues la villa de no sé, cualquier villa, la villa de Ujue de Navarra fue un caballero navarro a pelear y tenía las tierras y tenía esto y lo otro, y antes de entrar en batalla digo, si muero, estas tierras que tengo en Navarra, la de tal y la de cual, pues se las daré a la orden del Carmelo y a sus santos monjes que aquí están rezando por mí y por la batalla. Pues a veces podía ser que esa carta fuera cierta y otras veces eran pues falseadas. Bien, como se remontaban a bastante antigüedad y sobre todo tenían el peso económico y de posesiones que les habían dado los cruzados, era una orden muy bien situada en Roma, donde ya habían ocupado en la sede de Roma más de un papa carmelita. Bien, en esta situación llegó la Reforma, y la cual tambaleó y mucho el poder de la Iglesia, que ya estaba en posesiones incontables, en lujos palatinos y en innovaciones sin fin. La Reforma denunció sobre todo la mercantilización de las bulas, la riqueza y la proliferación de reliquias, de los que los carmelitas tenían muchas. Media Judea era filtrada en Europa a través de ellos para regocijo y negocio de clérigos y de fieles. Imagínate, si ahí llevaban cosas más inverosímiles que os podáis... o sea, había hasta reliquias que eran las lanas de los corderos de los pastores que acarició el niño Jesús el día de su nacimiento, por ejemplo, o trozos de
de madera, bueno, de esto ya os hablaré más adelante, trozos de donde estaba, de las tablas o de la cuna del niño Jesús, trozos de las varas de Moisés. Había en algunas iglesias, había hasta 5 o 6 varas distintas de Moisés, porque claro, como hacía milagros y uno se convertía en culebra y todas estas cosas, había que reponer. Entonces ahí estaban, esto era un mercado, claro, el pueblo quería milagros, el pueblo quería ver cosas o sentir cosas en las que creer, y esto era un negocio para los clérigos, y los fieles estaban encantados con toda esa orgía de reliquias. Bien, las cabezas de San Juan Bautista, por ejemplo, superaban, en Europa había más de 30 cabezas, podía tener una. Las lanzas de Longinos, que había una docena. Los trozos de la cruz, que se decía Lutero que podían construir un puente desde el puerto de Ostia en Roma hasta llegar a San Juan de Acre con tantos trozos de la cruz, y aún sobraría madera. Y ante esta situación, la Compañía de Jesús, los jesuitas, intentó revisar todo el calendario para centrar en la historia de los santos y hacer creíbles sus historias, porque muchas eran tan legendarias que eran ridículas. Y entonces este grupo de historiadores dedicados a este proyecto geográfico de investigación se centró en la obra de quien los dirigía, que se llamaba Jean Vollant. De ahí que Jean Vollant, que vivió entre 1596 y 1665, y de su apellido el grupo tomó el nombre de volandistas, estando ubicados en Amberes. Desde Amberes, los jesuitas, en su trabajo, intentan recuperar la vida verdadera de los santos. Y este proyecto fue llevado con un gran criterio por Vollant, y luego, desde luego también por el que le heredó el trabajo de investigación y de recopilación, el también jesuita padre Daniel Papeborch, que vivió entre 1628 y 1714 y que formó parte de un grupo de historiadores redactores desde 1660. En la labor de esta purga histórica de los volandistas tropezó inmediatamente con una apasionada contestación, sobre todo desde los carmelitas, que emplearon todo su poder y astucia para enfrentarse a los jesuitas volandistas. La orden no podía consentir ser tratada como una orden más y con escasa relación con el Antiguo Testamento, que era lo que querían decir los volandistas. Bueno, vosotros tendréis un espíritu muy antiguo, pero los papeles aquí dicen que sois de 1200, ¿eh? No os inventéis más cosas. Esto hizo que estallara la guerra. Y tras una ruda campaña se consiguió que fueran condenados, al menos por la Inquisición española, los ya 14 tomos de los Acta Santorum en su edición de 1695 de Amberes, que se les acusaba de estar marcados de herejía, pena que pesó hasta el año 1715, un año después de la muerte de Papeborch, que corregidos, al menos en las versiones en castellano, se dejaron circular. Esta prohibición, como os digo, afectó solamente a España, y a cuyo tribunal recurrió el jesuita con ánimo de establecer conceptos y disipar malentendidos. Pero dijo, hombre, ya habéis leído lo que estoy contando. Si lo que estoy contando son hechos reales, no que venimos de que Elías y todas estas cosas, esto en la Orden del Carmelo, que es una de las que estoy investigando, viene del siglo XIII. Bueno, entonces el inquisidor general, el dominico Rocaberti, mandó que se le diese una copia, pero los calificadores, que eran los que tenían que buscar las pruebas, con varias excusas dilataron la entrega, y entre tanto los delatores procuraban arrancar de la Inquisición romana una prohibición y condena universal, lo cual pues no lograron. Bien,
En principio, se atribuyó el trabajo a los investigadores de Amberes, no a una actividad normal de un investigador desapasionado como era Papenburg, sino a la instancia de su superior, el padre Francisco de la Buena Esperanza, que pensaban los carmelitas que se empleaba todas estas investigaciones para desacreditar a la orden carmelitana con la que mantenían estos jesuitas, este superior de los jesuitas, fuertes discusiones. Pero inmediatamente entró en juego la artillería pesada de los carmelitas, intentando cargar sobre la conciencia del historiador, al haber, según su criterio, errado, y decían, por la ligereza y las convicciones con los herejes y heresarcas, contra la pobreza de Cristo, la antigüedad, las actas y los hechos, las bulas, los breves y decretos de los papas, los concilios, la Sagrada Escritura, la unidad y el primado de la Iglesia, la autoridad y la dignidad de los cardenales, contra los mismos santos, contra su culto, sus reliquias, contra sus milagros y escritos, con la antigüedad de las indulgencias, de las historias sagradas, de los breviarios, de los misales, de los martiroloquios, de los calendarios, de las tradiciones de la Iglesia, de los monumentos antiguos de las religiones, de las ciudades y de los reinos y de casi todas las órdenes. Entonces con esto iban diciendo, este está contra todo, ¿qué historia están reescribiendo estos? ¿Qué vas a ver más? Un jesuita investigando fechas que todo lo que nos ha venido hasta ahora. Era también muchas veces el peso de la tradición. El peso de la tradición también tiene mucho de carga manipulada, y la tradición siempre que tiene que estar, creo yo, revisándose dentro de una mirada franca para los intereses verdaderamente no espurios de quien la escribió y quien en algún momento pudo manipular. Bien, se publicó un elenco de autores étnicos, sarracenos, judíos y herejes y de todo género que estaban condenados por la Iglesia y en los que decían que se apoyaba a Papenburg con una serie de cuestiones como estas que le decían. ¿Siguen todo Erasmo de Rotterdam o más bien Papenburg prefiere el asqueroso y relajado apóstata Marco Antonio de Dominis? ¿Quién es este Marco Antonio de Dominis? Porque al principio tampoco sabía quién era. Marco Antonio de Dominis vivió entre 1560 y 1624 y fue un jesuita, obispo católico y científico de Dálmata, que abandonó el catolicismo romano, fue considerado apóstata, será condenado post-mortem, se desenterrará su cuerpo y será quemado junto a sus escritos. ¿Pretende tal vez, se preguntaban los carmelitas, con sus escritos, ayudar a comprender sin necesidad de leerlos los errores de Abelardo, de Wycliffe, de Lutero, de Calvino y sus secuaces? Las respuestas terminan con unos versos en latín, en los que se pinta a furioso a Elías preguntándose quién va a restaurar su honor mancillado y exigiendo la reparación, el que ha subido al cielo en un carro de fuego, el único que ha experimentado una asunción juntamente con Cristo. Y esa reparación que el mismo poeta, el que está escribiendo todo esto en contra de los jesuitas, no espera, ya que está seguro que la dureza del corazón del historiador volandista y su malicia no harán sino añadir otro horror y error más a los anteriores. El carmelita Daniel de la Virgen María contraataca con 4 tomos contra Papenburg, con la regla del Carmelo, que está escrita alrededor del año 1210 por el patriarca de Jerusalén, San Alberto. Y por un momento se pensó que con todas estas presiones se iba a producir el triunfo de los carmelitas, porque parecía tan claro y la lucha fue absolutamente contumaz. Se intentó implicar a otras órdenes, acusándoles de jansenismo al jesuita,
y demonizándolo ante los benedictinos, agustinos, franciscanos, mínimos y dominicos. Pues le decían, ¿veis? Claro, también todos estos frailes también había mucho borrego, y decían, ¿veis lo que dice San Benito, San Agustín? Dice que vivió en tal y que no, y le han cambiado. ¿Y por qué? ¿Quién es él? ¿Qué sabe él? ¿Qué sabe él? El demonio está ahí. ¿Por quién dice que ahora es la fecha que habíamos tenido durante 15 siglos? Aquí habíamos tenido que la fecha era tal y ahora nos viene este jesuita y nos la cambió. Esto querían crear siempre y mandaban cartas a los distintos conventos. No os dejéis engañar por los volandistas, que todo eso es un cuento, que nosotros somos la verdadera tradición. Eso ha pasado a lo largo muchas veces de la Iglesia. Bueno, pues Papenburg se vio envuelto en horrendas calumnias. Los carmelitas publicaron innumerables sátiras clandestinas. A mí me recuerda muchas veces una dureza a los medios de comunicación de ahora, incluso más, y se editaba contra los balondistas, como os digo, con un frenesí imparable, una disuasión de Hipócrates o derrota del padre Daniel Papenburg a manos de los carmelitas que le obligan al silencio perpetuo. Sinopsis curiosa y auténtica de los errores cometidos por Daniel Papenburg, jesuita contra la sagrada y cándida orden carmelitana. Sobre todo lo de Cándida, cuando veías lo que contaban, de cándidos tenían poco. Y en otra parte de esta guerra se publica: ¿hasta cuándo la compañía de Jesús mantendrá abierta su boca blasfema contra el cielo y tu lengua endemoniada permanecerá viva? Atacando tú, hijo indigno de Jesús, Daniel Papenburg, que manejas la mentira, la calumnia, la impostura, el sarcasmo, el engaño, el fraude y todo lo que aborta sin cesar de tu infeliz cerebro en tinta y negra y vil, ¿injuriarás más a los santos? Que todos te odien como yo y los carmelitas te odiamos para siempre. Duras se las gastaron jesuitas y carmelitas hasta que llegó la cordura y los volandistas impusieron su historia. Pero una profunda brecha quedó entre ambas órdenes que durará hasta la expulsión de los jesuitas en el año 1767. Podríamos extendernos más refiriéndonos a peleas entre órdenes religiosas sobre sus orígenes y castas, como las reyertas de los franciscanos y los dominicos en materia de milagros de sus fundadores. Sin ir más lejos, en medio del siglo XVII cuenta Julio Caro Baroja que todavía se pleiteaba sobre si fue tan solo Francisco de Asís el único favorecido por el privilegio de las 5 llagas de Cristo, ya que en la orden de los predicadores, en los dominicos, se reclamaba igual suerte para Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena. Con esta conclusión creo que vamos a entender un poco mejor el Carmen de Antequera, a cuya puerta y a cuya ubicación nos acercamos y que describiré en un siguiente podcast. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado de que una vez más una guerra de clérigos me llevó de nuevo a Antequera. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.